Esta sentencia revisa el caso de Sandra Patricia Ochoa, quien fue víctima de violencia por parte de Luis Carlos Corredor. Aquí los hechos se remontan al 31 de diciembre de 1992, cuando en horas de la tarde Luis Carlos Corredor visita en su casa a Sandra Patricia Ochoa, con quien mantenía relaciones amorosas en ese momento. Esta visita se prolonga hasta las horas de la tarde y durante este tiempo ambos se dedican a la ingesta de licor junto con otros familiares de Sandra Patricia. Los hechos presentados en la sentencia establecen que en cierto momento Luis Carlos Corredor y Sandra Patricia discutieron acaloradamente, haciendo mención a que este tipo de comportamientos era común entre ellos, y que en este caso Luis Carlos Corredor agrede físicamente a Sandra Patricia propinándole múltiples golpes que llevaron a que horas más tarde ella debiera ser trasladada al Hospital San José, donde fallece la mañana del 1 de enero de 1993. Esta sentencia busca resolver el recurso de casación que es interpuesto por Luis Carlos Corredor, quien es condenado responsable del delito de homicidio preterintencional después de demostrarse que el agresor actuó con la intención de provocar lesiones a Sandra Patricia, pero que finalmente le provoca la muerte sin que fuese esta su primera intención. El recurso de casación que es interpuesto por Luis Carlos Corredor, quien exige que se le dé reconocimiento de la diminuente punitiva de la ira, argumentando que tras un examen de los hechos y de las pruebas recaudadas se puede establecer que él actuó bajo un estado de ira debido a la grave e injusta provocación por parte de Sandra Patricia y que por ende él merece una disminución de la pena. En este punto se argumenta que Sandra Patricia constantemente le hacía escenas de celos y de peleas porque él no hacía vida marital de manera permanente con él, y que para la noche del 31 de diciembre de 1992 ella le rasgó su camisa y lo aruñó en el cuerpo, de manera que se establece que el comportamiento de la víctima constituye una provocación tan grave e injusta que por más fuerza de voluntad que tuviese el señor Luis Carlos Corredor, desencadenó su ira y llevó a los hechos que ya se han mencionado anteriormente. Frente a esta acusación, la Corte decide no casar, puesto que menciona que para que exista una disminución de la pena en favor de Luis Carlos Corredor, es necesario que primero exista certeza sobre la gravedad y la injusticia de la provocación por parte de la víctima. En este punto, a pesar de que la Corte sí admite que Sandra Patricia actuó de manera agresiva, señala que en ningún momento este comportamiento tuvo la connotación de grave e injusto que se exige en el artículo 60 de la Corte Penal para poder disminuir la pena. Aquí la Corte menciona 3 puntos que son claves para respaldar su decisión de no casar. Primero, la Corte menciona que en sus diversas intervenciones ante la justicia, Luis Carlos Corredor jamás hace mención de haber obrado criminalmente bajo un estado emocional de ira que fuese provocado por un comportamiento ofensivo, grave e injusto por parte de Sandra Patricia. Aquí, teniendo en cuenta que la ira es un sentimiento subjetivo e interno, la Corte establece que Luis Carlos Corredor debió haberlo mencionado en algún punto y que sin embargo no lo hizo. El segundo punto que menciona la Corte es que el día de los hechos fue Luis Carlos Corredor quien primero golpea a la víctima, despertando en ella la ira que lleva a rasguñarle el pecho y a rasgar su blusa, de manera que es más bien el comportamiento agresivo de Luis Carlos Corredor lo que motiva la ira por parte de Sandra Patricia. Por último, la Corte establece que el señor Corredor Nieto abandonó la casa dejando a Sandra Patricia tirada en el piso, de manera que esto contradice la afirmación del defensor de que no tuvo la intención de herirla gravemente y mucho menos de causarle la muerte. Bajo estos hechos y con estas aclaraciones por parte de la Corte, se logra demostrar no solo que Luis Carlos Corredor no merece que se rebaje su pena, sino que se permiten también establecer puntos clave para clasificar este homicidio como un feminicidio, que por lo tanto se pueden marcar como un hecho de violencia contra la mujer. En este caso vemos que Sandra Patricia fue víctima de un homicidio cometido por Luis Carlos Corredor, con quien mantenía relaciones amorosas, y que de igual manera fue un homicidio cometido en su propio hogar, es decir, en el ámbito doméstico. La Corte también recalca que es necesario tener en cuenta que en condiciones normales el hombre es más fuerte que la mujer físicamente y que por lo tanto Sandra Patricia se encontraba en un estado de indefensión frente a su victimario. Todos estos factores, a pesar de que por sí solos no permiten determinar que se trata
específicamente de un homicidio contra una mujer por su condición de ser mujer. Sí son un reflejo de un escenario que es bastante común en nuestra sociedad, en el que se agrupan distintos factores de riesgo que le dan esta condición de vulnerabilidad a la mujer. Son precisamente estas condiciones las que buscan rescatarse en la Ley 1761 de 2015 sobre el delito del feminicidio, en las que en su artículo segundo se establece que se considera feminicidio cuando se le causa la muerte a la mujer por su condición de ser mujer, por motivos de su identidad de género o en donde hayan concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias. Primero, tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella. Segundo, ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o agresiones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. Tercero, cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural. Cuarto, cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo. Quinto, que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no. Y por último, que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella. Con todas estas circunstancias que son expuestas en esta ley, básicamente lo que buscan es facilitar el encuadramiento directo de la conducta de feminicidio, ya que recoge una serie de condiciones que suelen ser una constante en torno a los delitos de violencia de género que se han presentado en el país. Aquí podemos ver que en el caso de Sandra Patricia ha antecedido la primera circunstancia, que es la de tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima y ser perpetrador de un ciclo de violencia física y psicológica que antecede el crimen contra ella, puesto que la sentencia menciona que efectivamente Luis Carlos Corredor mantenía relaciones amorosas con la víctima y también que existen pruebas que indican que con frecuencia se presentaban agresiones de palabra y hecho. De manera que es posible afirmar que este es un caso de feminicidio que sin embargo no fue tipificado como tal en su momento, debido a que el delito de feminicidio en Colombia comienza a contemplarse como tal desde el año 2015 y la sentencia de la Corte se produce en el año 96. Asimismo, el establecer que el caso de feminicidio permite entender que este es un caso basado en la violencia de género es debido a que el feminicidio es precisamente la forma más extrema de la violencia de género, que en la Ley 1257 de 2008 está definida como cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de ser mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. De manera que a partir de esto se entiende que la violencia basada en género constituye una violación a los derechos humanos que limita total o parcialmente a la mujer en el reconocimiento, goce y en el ejercicio de sus derechos, y que se considera también que es una violación a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder desiguales que existen entre los hombres y las mujeres dentro de nuestra sociedad. En el caso presentado se evidencia cómo Sandra Patricia es privada de su derecho a la vida y cómo también las circunstancias bajo las que se presentan los hechos permiten entender que su caso no es un homicidio aislado de las dinámicas sociales de violencia que buscan perpetuar la idea de la desvalorización de lo femenino y su subordinación a lo masculino, sino que precisamente este caso es un reflejo de estas relaciones sociales y de las condiciones históricas que han hecho a las mujeres más vulnerables a sufrir diferentes tipos de violencia y a ser específicamente o especialmente vulnerables ante casos de violencia doméstica por parte de sus parejas, como es el caso presentado.